Te voy a admitir que hay gente en la sala. Bueno, como les decía, aquí Cecilia pregunta si la fecha exacta de la entrega del TP1 es el 7 de septiembre. Yo lo que hago es poner una fecha estimada, como les contaba la semana pasada, para que ustedes se puedan organizar con las entregas, porque la idea de que haya entregas previas es que ustedes puedan tener una devolución, o sea, que yo pueda tener el material, revisarlo, corregirlo, volvérselos a entregar para que ustedes lo rehagan, si es que hay algo para modificar, y lo vuelvan a entregar. Entonces, no se cierra la nota hasta que tienen la entrega completa. No es obligatorio, digamos, pero sirve para que se puedan organizar y tener esta devolución antes de la entrega final. Porque cuando llegue la entrega final de todos los TPs, que va a haber una fecha específica, los que ya fueron entregando, bien. Los que fueron entregando tienen cerrada nota y no tuvieron que rehacer nada, también. Ahora, si ustedes esperan a la última fecha para entregar todo, no van a llegar a tener la devolución. Entonces se va a cerrar con la nota de corrección que haya para esa fecha. ¿Se entiende? Sí, 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 sí. Sí. Antes lo pueden entregar, no hay problema. Antes no hay ningún inconveniente en entregarlo. Lo que yo les pongo es como, justamente como para que se puedan organizar y que no les quede toda la entrega para último momento. Justamente, la idea es tener esta corrección antes y que ustedes tengan la mejor nota de cierre para la parte de prácticos, porque como esto, si está aprobado, obviamente influye sobre la nota que van a tener del parcial, está bueno que tengan una nota alta en prácticos, ¿no? Porque esto les va a ayudar a la segunda parte de la calificación. Así que sí. A ver, algo más. Esto era interno. También pueden poner. Sí, cualquier consulta me la van dejando en el chat o si quieren, hablen. Se agradecen las voces y las imágenes, pero son absolutamente libres de sumarse o no, así que tranquilas, no hay problema. Una consulta. Sí, Acabo de entrar, no sé si estamos hablando de consultas sobre el trabajo práctico de ahora. Sí. Bueno, porque me pasó que, si bien en su momento me pareció haber entendido la consigna, cuando me puse, que me suele pasar seguido, cuando me pongo en el asunto, me empiezan a surgir dudas. Sí. Y, por ejemplo, la duda que me quedó es con respecto a los criterios para seleccionar los libros. Bien. Volví al escrito, sí, a la consigna, y vi que decía que había que elegir 10 libros que por alguna razón me interesen, que podía ser por el contenido, por los colores o el tamaño. Y me puse a ver que en mi biblioteca los libros que me interesan en realidad tienen más que ver con la materialidad. No sé con si lo físico. puede ser como... Exacto, sí. Es que justamente para producción está bueno. Para producción está bueno porque vas a tener material para analizar. ¿Los tenés ahí? ¿Los tenés a mano? Sí. De hecho los tengo acá. Y lo que me di cuenta es que a raíz justamente de lo curioso de la materialidad, el 90-97% de estos libros especiales con materiales distintas son infantiles, casualmente. Está bien. Tengo un hijo, ¿no? Pero digo, a veces los elijo para mí. Porque, a ver, tu primera clasificación, ahora vamos a ir viendo esto si alguna de ustedes todavía no tiene definida cuáles son los criterios de análisis. En este caso, en el caso de Daniela, el primer criterio a definir podría ser que elige libros infantiles. O sea, lo primero tiene que ver con el contenido, al público al que va dirigido, qué tipo de material es, y lo segundo podría ser que justamente
los elige por la materialidad, porque tienen alguna característica especial en la producción de esos libros. Entonces ahí tiene dos criterios de clasificación. Por contenido, en cuanto a que son textos infantiles, o sea, narrativa infantil, el público al que está dedicado, que es el público infantil, y la segunda clasificación tiene que ver con la materialidad, o sea, ella los elige porque desde la producción tienen alguna característica especial. Luego analiza cada libro por separado y de ahí saca sus conclusiones si es que esos libros tienen algunas características en común o si difieren absolutamente en todo. Entonces ahí se puede cerrar el análisis y se puede hacer el trabajo. ¿Está claro, Daniela? Buenísimo, sí, creería que sí, pero si mientras voy haciendo el trabajo tengo alguna duda, lo voy a escribir ahí en el Word de las dudas en común. El documento de Word todavía está vacío, o sea, yo entro todos los días a ver por las dudas, pero no hay nada. Si bien no necesitan tampoco identificarse para preguntar, bueno, cuando uno se encuentra con eso, es probable que todavía no hayan comenzado con el trabajo, que está bien, o sea, pueden haber hecho la selección, pueden haberse introducido en el tema en función de, bueno, ¿qué voy a elegir? Pero quizás se encontraron con que tienen algo muy heterogéneo y que es difícil para clasificar. Entonces, está bien, seguramente todavía no comenzaron con este análisis un poquito más profundo. No hay problema. Para eso, ahora, en esta reunión, en esta sala sincrónica, vamos a despejar todas esas dudas para que a partir de ahí ustedes puedan ir desarrollando el trabajo sobre justamente algo más seguro. Es que esa era mi otra duda, porque si bien todos estos libros que me atraen, el 90% son infantiles, hay un 10% que son libros sumamente antiguos. Y me atraen un montón por el tipo de tapas, porque tienen muchos más elementos que los libros comerciales de ahora no tienen, que son más sencillos, más fáciles de imprimir o menos costosos. Entonces ahí, en la parte del criterio por contenido, no solamente son textos infantiles, también son textos para adultos. Tengo una guía de París del año 1886. ¡Oh, qué maravilla! Claro. Sí, sí, es una cosa de locos, pero entonces en ese caso no lo estoy eligiendo tanto por el contenido en sí, sino por la materialidad, porque realmente la información que tiene no me serviría. Claro, pero... entiendo. Sí. Y lo que te va, a ver, justamente lo que tiene que ver con este análisis, con esta taxonomía, es poder inferir, poder tratar de adivinar cuáles fueron las decisiones que se tomaron para esa materialidad en esos productos específicamente, y tratar de imaginar por qué. O sea, ¿por qué eligieron esto? ¿Por qué la tapa tiene estas características? ¿Cuál es el material de tapa? ¿Es cuero? ¿Es papel impreso? ¿Es tela? ¿Qué me parece a mí? ¿En qué época fue editado o fue publicado? ¿Por qué se utilizaría este material en ese momento? Bueno, ¿o qué materiales había en ese momento? ¿No? Ir un poquito más a un análisis más profundo y tratar de averiguar, en el caso de estos libros antiguos, con qué materiales contaban, cuáles eran los sistemas de impresión, cuál era la encuadernación que se usaba en ese momento. Entonces, eso me permite ver si libros impresos, publicados o editados en ese periodo de tiempo tienen características similares, porque a lo mejor justamente tiene que ver con lo acotado de los sistemas de impresión o con lo acotado de los materiales que había en ese momento. O también, por otro lado, porque eran libros muy específicos, a lo mejor de alguna temática en particular, y que tenían alguna característica de diseño más cuidado, en función del público al que iba elegido, ¿no? Porque en una época en que quizá, ¿no?, según de qué época estamos hablando, la mayoría de las personas no tenían acceso a la lectura, justamente aquellos que sí lo tenían, evidentemente eran un grupo de élite, y a esa gente, cuando se le presenta algún material, tiene que tener algunas características específicas.
Celeste. Claro, por eso era Perdón. perdón. Sí, No, por eso era mi consulta la vez pasada, si podía ser de determinada década, porque me daba cuenta que la mayoría de los libros que tengo forrados en tela y que me gustan muchísimo son de los 40, 50, 60, 70. Sí, justamente. Sí, también. Pero en ese caso, la década sería más que nada más arrimándose a una conclusión que a un criterio de elección. La materialidad sería el criterio. Podés empezar de atrás hacia adelante, justamente, ¿no? De acuerdo con lo que te encontrás y al material que podés presentar, hacer una clasificación al revés, ¿no? Entonces, bueno, yo tengo esto es de tal época, me encuentro con que en esta época pasaba tal cosa, y entonces ahí rearmo el criterio de atrás hacia adelante y elijo el criterio en función de lo que tengo. Eso también puede ser. Es un camino inverso, pero también puede ser, porque de acuerdo al material con el que contás, te puede ayudar. Vamos primero a Celeste y después creo que era Micaela, sí, primero Celeste y después Micaela, que tenían la manito levantada. Celeste, sí. Hola, buenas tardes. Mi consulta eran 3, perdón. Sí. Yo sé que en la materia se ponía, pero no me acuerdo cuál era, si se ponía primero el ancho y después el alto, o primero el alto y después el ancho. Perfecto, ahora vamos a eso, sí. Vamos con esa, después seguimos con la otra, ¿te parece? Justamente les iba a comentar algo que tiene que ver con esto que Celeste dice. Lo que estuve viendo, un segundito que voy a abrir el enunciado del trabajo práctico, el TP1, reconocimiento y taxonomía, cuando les da la guía, dice análisis, características físicas, no sé si ustedes lo tienen a mano. Por un lado dice cuál es su formato y después dice cuál es su tamaño. Ok, esto puede presentarse a confusión, ¿no? Porque, a ver, formato y tamaño puede ser lo mismo. ¿Cómo diferencio formato y cómo diferencio el tamaño? Bueno, se presta confusión porque puede en algunas ocasiones funcionar como un sinónimo. En el área de producción, y de acuerdo a lo que por lo general se tiene en cuenta en lo que tiene que ver con diseño gráfico, el formato tiene que ver con la presentación en una primera instancia que vemos en el libro. Un libro puede ser de formato vertical o de formato apaisado o quizá de formato cuadrado. Entonces esto me da una característica a primera vista sin necesidad de tomar una regla y medir exactamente el tamaño que ese producto tiene. Entonces, en un primer momento yo puedo ver si el libro es vertical, apaisado o cuadrado, ¿no? Básicamente esas son 3 características con las que nos podemos encontrar en un primer momento. Hay otro tipo de productos, pero no son tan comunes. Entonces, por un lado, el formato. Como decía recién Celeste, en lo que tiene que ver con producción editorial, siempre que nosotros hablemos del formato del libro y de su tamaño, primero vamos a dar a conocer el ancho y después el alto. Si estamos hablando de un libro de 15 por 23, ustedes imaginen 15 por 23. El ancho es menor que el alto. Estoy hablando de un libro en formato vertical. Si yo leo que las características del libro en su formato miden 23 por 15, es otro libro. Es un libro que la medida del ancho es superior a la medida del alto, por lo tanto estoy hablando de un libro de formato apaisado. En producción editorial es primero el ancho y después el alto, siempre. Para lo que tiene que ver con
la inscripción del libro en el ISBN o en la Cámara del Libro, justamente es al revés. Lo que van a ver en las páginas de legales, el formato y las características físicas del libro de las páginas de legales, lo van a ver al revés. Siempre va primero el alto y después el ancho. De eso se olvidan para producción editorial. Para producción editorial, cuando hablemos aquí del formato y de las características y de las medidas, siempre es ancho y luego alto. Primera respuesta. Celeste, ¿con qué no sé si si quedó claro, si era esa la consulta? Sí. Bien, sí, era eso, seguimos. Gracias. Lo otro era que, bueno, como dijo la compañera, yo en mi casa, pues me mudé, no tengo libros que estén buenos a nivel físico, sino que hice una clasificación de primero hablar de 5 que son ficción y de 5 después que no son ficción. Y pensaba hablar del libro y después en las conclusiones englobarlo más, porque estos 5 de ficción son más o menos así, estos de no ficción son más o menos así. ¿Está bien lo que quiero hacer? Vos estás haciendo una primera clasificación que tiene que ver con su contenido. Libros de ficción y libros de no ficción. Ahora, los de no ficción, ¿no? Alguno de los que tenés tendrían que tener suficiente material como para analizar. Por ejemplo, dentro de los de no ficción, ¿tenés libros de recetas, por ejemplo? ¿Tenés libros de cocina? Tengo de Bien. abogacía, de psicología y de arte. Bueno, en el de arte podés hacer una diferenciación. Porque a veces ficción y no ficción no permite a nivel de la materialidad de lo que estamos hablando para el tema de producción, no permite una caracterización muy diferente, ¿no? Es como que quizás todos los libros son parecidos. Entonces, bueno, dentro de lo que tenés, sí, el criterio puede ser. En cuanto al contenido, libros de ficción y libros de no ficción en una primera clasificación, y tratar, si es que los de ficción son muy similares entre sí, ¿no? Si son libros de tapa blanda, si son libros que no tienen imágenes, si están impresos a un solo color, o sea, esos van a ser muy parecidos. Y esas características tienen que ver con que son libros de lectura, con que son libros quizá de una producción de un costo unitario económico, porque tiene una tirada que permite que ese libro tenga un precio de venta al público que sea accesible como para que cualquier lector pueda acceder a él. Entonces, que los de no ficción, en lo posible, tengan características diferentes como para poder evaluar qué pasan con unos y qué pasan con otros. ¿Sí? Ah, buenísimo. Sí. O sea, que sean lo más, que tengan el mayor contraste posible. Exacto. Por lo menos buenísimo. Para que te deje trabajar eso, ¿no? ¿Qué más? Listo, entonces voy a cambiar algunos. ¿Y el público es necesario analizarlo en las conclusiones por el público que va dirigido o no es necesario? Si lo ves, a ver, si es muy evidente, sí. Por ejemplo, si alguna tiene libros de abogacía, que son, bueno, son para abogados. Entonces tiene características particulares desde un montón de historias, que ahí sí vale la pena la clasificación de al público al que va elegido y por qué ese libro o esos libros tienen esas características. Ahora, depende. Si dentro de esos libros de no ficción hay algo muy particular, porque no es, quizá no todas tengan ese material, pero quizás hay libros en braille, y eso tiene un público lector específico, y esos libros tienen características específicas, y sin hablar de los audiolibros, ¿no? Que los audiolibros ahora son a nivel más general, pero libros en braille, que los hay, también se puede hablar del público al que va dirigido y de las características tan particulares que tiene. Buenísimo, muchísimas gracias. Bien. Creo que estaba Micaela, creo que antes había
levantado la Hay mano, un par pero de ahora no. preguntas en el chat, no sé si llegaste a verlas. No. Hola Aimé, ¿cómo estás? Hola. Sí, Perdona. decime, Aimé, ¿qué escribió? No sé hasta dónde había llegado, yo cuando entré ya había una de Bárbara que dice si se pueden analizar cómics. Sí, sí No hay se problema. puede. De hecho tienen cosas de materialidad muy interesantes Sí. dependiendo de los cómics, pero hay mucho para Sí, ver. sí. Después dicen, si Como elegimos les según decía el la semana pasada, fundamentos de la producción de impresos, lo que implica que si ustedes tienen revistas lo suficientemente ricas en cuanto a contenido de análisis, las pueden incluir. Quizá si van a ser solo revistas, ustedes puedan diferenciar catálogos, a lo mejor, ¿no? Catálogos comerciales, que pueden ser de un supermercado o de una casa de artículos de electricidad o X, con otro tipo de revistas. Entonces, ver cuáles son las características. Aviso, me están avisando que me estoy quedando sin tiempo. Cuando se corta, volvemos a conectarnos a la misma dirección, a la misma plataforma, para que sepan. Sí, ¿qué más? Bien, después dicen, si elegimos según el contenido de los libros. Yo, por ejemplo, elegí libros infantiles y libros para adultos. ¿Esos Sí. son dos criterios? No. No, ese es uno. La definición de ese criterio es público lector. Por un lado infantiles, por otro lado adultos. O sea, esa clasificación en principio es público lector. Después alguien que dice, tenemos las preguntas del TP como para que nos ayuden a guiarnos a la hora de elegir los libros, no lo encontré en el Classroom. Sí, está en la parte de trabajo en clase, vas para abajo, igual ahí abajo veo que te lo pasaron por el chat, pero el Classroom tiene un tutorial, si no lo sabes manejar, no hay ningún problema, y si no vas a sí, trabajo perdón, en clase, estoy intentando entender en dónde están las cosas. arriba te aparece distintos tipos de opciones para apretar, tenés novedades, trabajo en clase, personas o clasificaciones. ¿Alguien más está muy perdido con el tema del Classroom? ¿Quieren que comparta pantalla y muestre más o menos cómo son las cosas? Puede Si ser. no entras, a ver si te puedo pedir que No, me... si no, no importa, no quiero sacar tiempo de clase, no pasa nada. Son 2 segundos. Necesito que me habilites a compartir pantalla, Sí. Miriam. Sí, sí. No me da la opción de compartir pantalla. Tendría que aparecerte una flechita al lado de compartir pantalla, y si no, creo que podés Sí, espera. A ver. ir a mi nombre y... Un participante puede compartir pantalla a la vez. Uy, Dios, ¿cómo están con...? A ver. A ver si ahora te permite. Sí, ahí puedo. Ahí está. Ahí vamos. Avísenme cuando lo estén viendo. Ahí estamos viendo. Bien, esta es la pantalla general en la que entras, que acá está el tablón. Normalmente entras en novedades. En el tablón este es como un muro, podés publicar cosas, dudas, lo que quieran, y va avisando cuando se suben cosas nuevas. Acá arriba está esto que dice trabajo en clase, y acá tienen todo. Tenemos el material complementario, los prácticos, que acá subió Miriam el video de la clase pasada, y si uno baja está el material administrativo y los TPs cada uno por separado. También se pueden ver acá al lado, haces clic y te lleva. Y acá en TP1 tenés lo que es el TP y el material. Perfecto, muchas gracias. Perdón, No, por está favor. bien, para eso está. En la parte de material complementario creo que no, en administrativo está el tutorial de cómo funciona el Classroom. Acá hay un videíto que te da información de cómo son 2-3 minutos,
y te explica más o menos cómo funciona. Genial. Ahí estamos. Bien. Bueno, Bien, Sofía. ¿había alguna pregunta más? Decime, y después vamos a Te Sofía. preguntan, Janina pregunta, ¿cómo se define el tamaño de un libro? Es lo que dijimos recién, el formato es a simple vista para lo que estamos viendo ahora, ¿no? El formato es a simple vista, si es un formato vertical, apaisado o cuadrado, y el tamaño se define por la medida específica del libro, puede ser en centímetros, luego vamos a ver que puede ser en picas, y para lo que es producción editorial, ancho por alto. La primera medida que van a poner del libro cuando hagan la característica que este presenta va a ser cuánto mide de ancho en centímetros por el momento, y luego la segunda medida, cuánto mide de alto también en centímetros. Después hay, Juan Pedro pregunta, dice, yo ya había mandado el trabajo, ¿puedo corregir unos detalles y volver a subirlo? Sí, todas las veces que quieras hasta que te sea la fecha de entrega. Sí. Y después también, o sea, y después de la devolución que haya, también. Creo que solamente me apareció una entrega. No sé por dónde lo entregaste. Fíjense por dónde lo suben, creo que está puesto para subir en la parte de prácticos y clases donde está la clase. Exacto. ¿No? Ahí está Sí, para ahí hay una subirlo. Y ahí está también para recibir la clasificación. Por eso, si lo mandan por correo o algo por el estilo, no va a llegar o no lo voy a ver, porque justamente está para subirlo en el aula. Bien, hay un par de mensajitos más y ya terminamos. Dice, Laura dice, quisiera clasificar los libros de acuerdo con el lujo, materiales, acabados, terminaciones, etc. Libros simples por un lado y por otro, libros lujosos. ¿Hay un término para libros caros con todos los chistes? Libro objeto. Claro, libro objeto puede ser. Una de las características también podría ser maqueta simple y maqueta compleja en cuanto a la maqueta interior del libro, si tiene imágenes, si no tiene imágenes, si es solo texto corrido. Esa sería una clasificación. Y en este caso podría ser, sí, libros para algún público específico, sí, libros lujosos, libro objeto. Libro objeto creo que es lo que más se utiliza para este tipo de libros, ¿no? Porque a veces hay libros de arte, pero no son libro objeto. O hay libros lujosos, pero no son libro objeto. El libro objeto siempre tiene que tener un algo más. Lo que pasa que hay como una nebulosa a veces en definir qué es un libro objeto o no, porque, por ejemplo, en algunas ocasiones yo me encontré con libros que eran postales, pero que esas postales a su vez podían organizarse de una manera o de otra, y aunque no era algo lujoso, era un libro objeto, porque permitía intervenirlo de manera tal que podía tener distintos recorridos de lectura, se podía dividir a su vez en 3 postales por un lado y formaban una historia, 3 postales por otro y formaban otra, con lo cual esa misma colección o ese mismo libro objeto podía ser varios libros objetos. Entonces, eso sin ser lujoso era un libro objeto, ¿no? Porque permitía esta intervención y esta modificación de experiencia con el lector. Y a veces un libro lujoso es eso, es un libro lujoso, pero no es un libro objeto, porque quizás es un libro que tiene texto, tiene imágenes, pero nada más. Lo que te diría es que el criterio de clasificación sea la materialidad de los libros, ¿no? La producción física. O sea, los voy a dividir por materialidad, producción física, y en función de esto, libros simples y complejos, ¿no? Para no entrar en una clasificación un poco más específica que a veces no responde a lo que realmente es. Perfecto, gracias. Bien, después, bueno, Julieta dice que ella entregó el trabajo. Sí, ese es el trabajo que aparece entregado en el Classroom, así que la otra persona que había dicho que lo había entregado, fíjese dónde lo había subido. ¿Puedo hacer una consulta, Aime? Hola, sí. que tengo la mano levantada.
Hola, Bien. hola Miriam, hola M, ¿cómo están? Perdón que estoy conectada en tránsito. No, pero les quería preguntar si, respecto al trabajo, bueno, si las clasificaciones, no sé si lo llegaste a ver, Miriam, pero Yo lo pude ver, o sea, le di una leída rápida. Sí. Vi que era algo bastante particular, o sea, que tenía que ver con premios y que tenía que ver obviamente, con una producción que te involucra, con lo cual está bueno porque hay un montón de cosas que conoces de esa producción, o sea, que está bien, pero no quise todavía corregir, justamente porque quizá después de la reunión o durante estos días a lo mejor querés agregar algo, entonces todavía no lo corregí. Pero sí está entregado y pude ver como te digo, esta primera lectura que hice. La última pregunta que ¿cuál es recuerdo que había decía si podían clasificar catálogos y editoriales y revistas, que creo que ya había sido respondida por sí. O sea, por un lado sí, pero no solo catálogos, ¿no? O sea, bueno, si esos catálogos son diferentes, sí. Si esos catálogos permiten a su vez una diferenciación, sí. Ahora, si esos catálogos son todos iguales, no va a haber un análisis enriquecedor de lo que ustedes puedan ver en esto. Entonces, si los catálogos difieren, sí, no hay problema, ¿no? Digamos, si hay 5 catálogos que son de un estilo y 5 de otro, bien. Si no, por un lado podrían ser catálogos y por otro lado podrían ser otro tipo de revistas, como había dicho, como les había comentado Bien. antes. Julieta estaba por hacer una pregunta cuando se cortó la comunicación. Sí, Julieta, ¿ya estás? O, a ver, admito a Laura, creo que más o menos ya estamos todos los que estaban. Sí, hola, sí, estoy acá, chicas, pero creo que me di por respondida, perfecto. Quería saber además solo si iba por buen camino, pero si le pegaste un vistazo y sí. Esto fue interesante hacer como esa subclasificación porque nunca lo había hecho y me parece una buena oportunidad para ver por dónde se conectaban. Pero listo, respondida mi inquietud. Muchas gracias. Bueno, ¿hay alguna más, Aimé? Si no, no. Bueno, vamos a Sofía. Dos más, pero que respondan las manitos levantadas. Sí, Sofía. Y después vamos con Ailén. Yo tengo una pregunta con las páginas de cortesía, porque me pasó que varios de los libros que agarré, la numeración, si bien las de adelante las contaba, las páginas de cortesía, las últimas no. Y por ejemplo, llegaba hasta la página 139 y que había 2 páginas de cortesía. Esas 2 páginas yo las tengo que sumar para poner ahí cuántas páginas. Sí, y les explico por qué. Ya acá estamos entrando justamente a temas específicos de producción editorial. Cuando se habla de páginas de los libros, cuando hablamos de las páginas de los libros, ustedes van a ver cuando vayamos avanzando en el tema de producción, en el cálculo de papel, en el cálculo de pliego, van a ver que los libros se imprimen de una manera muy particular, que es por pliegos. O sea, pliego se les llama a un trozo de papel, también ya empezamos con glosario y vocabulario técnico. Para nosotros un pliego a partir de ahora va a ser un trozo de papel que va a tener un formato particular. Y en este tema, cuando hablamos de formato, ya no hablamos del formato que dijimos recién en cuanto a vertical, apaisado, cuadrado, sino que estamos hablando del formato del pliego de papel en función de cuánto mide. Esas medidas son estándar y tienen que ver con las máquinas de producción editorial. Tienen que ver con las plegadoras, tienen que ver con justamente los cuerpos de impresión de offset. Responde a todo esto. Entonces, los libros se arman en función de cuadernillos. Y esos cuadernillos siempre son múltiplos de 4, 8, 16 y 32. Por lo tanto, si yo tengo un libro y la cantidad de páginas no cierra en un múltiplo de 8, 16, 32, 64 como mucho, porque las plegadoras no pliegan más de 5 veces,
lo más seguro es que tenga un libro que quizá, o sea, sobre todo si termina en números que es imposible dividirlo por 8 o por 32 y me da con comas. Ahí seguramente nos estamos encontrando con un producto de impresión digital. O sea, que se imprime por hojas sueltas, que se encuaderna por hojas sueltas y que no tiene un plegado en cuadernillos para el armado posterior del libro. Los libros, normalmente de producción industrial, siempre van a tener o sea, la cantidad de páginas siempre va a ser un múltiplo de 8, de 16 o de 32, porque son la cantidad de cuadernillos en los que yo puedo armar ese libro. Porque tiene que ver con las impresoras, luego con las plegadoras, luego con el alzado y luego con el encuadernado. No se encuaderna, o sea, una hojita, no se imprime una hojita arriba de otra, no se encuaderna una hojita arriba de otra, no se cose una hojita arriba de otra, sino que se trabaja por cuadernillo. Entonces, esas páginas de cortesía que decía Sofía, sí, hay que contarlas, porque eso tiene que ver con los cuadernillos. Ese cuadernillo que nosotros vamos a ver ya a partir del TP número 2, esos cuadernillos pueden estar, hay páginas que pueden estar impresas o no, pero forman parte del cuadernillo. No sé si les pasó a veces de encontrarse con libros que al final tienen un montón de páginas en blanco y que excede a lo que puede ser una página de cortesía, porque hay de más. Bueno, ¿qué pasó? Ahí hubo un mal cálculo de pliego, de papel, o incluso un mal cálculo cuando se armó la maqueta y en lugar de dejar más aire, en lugar de darle al texto quizá un interlineado mayor, se encontraron con que para cerrar el cuadernillo les sobraba un montón de páginas en blanco y las dejaron, no modificaron la maqueta e imprimieron así. Miriam, perdón que te interrumpa, sí, me parece que hay gente en sala de espera. Gracias. Ahí está. Gracias, Aime. Sí. Entonces, se van a encontrar también a veces con libros que atrás tienen un montón de páginas en blanco y dice notas. No es digamos, no es una voluntad, una buena voluntad del editor de dejarle al lector un montón de hojitas al final del libro para que anote. No, es un error de producción. Y es un error importante. ¿Por qué? Porque el costo del libro, el 70% del costo del libro, está absolutamente ligado al costo del papel. Y si yo imprimo un libro en el que hice un mal cálculo de la maqueta, un mal cálculo del pliego, y termino con 8, 10, 12 páginas de cortesía al final, o sea, páginas en blanco, eso es papel que podría haber ahorrado si hubiera hecho un buen cálculo. Entonces, redondeando, Sofía, sí, las páginas en blanco hay que contarlas y en función de eso dividirlas por 8 o dividirlas por 16 o dividirlas por 32 y si me da un número entero, eso corresponde a la cantidad de cuadernillos de las que está conformado ese libro. Perfecto. ¿Algo más, Sofía? No, eso y que nada, ya elegí los libros que más o menos pienso usar. Después subo el Word para que lo veas o preferís que te lo comente. Sí. Trabajen tranquilas, como les dije. Hay presentación previa que tiene una fecha que es el 7 de septiembre, como para que ustedes se puedan organizar. Y en función de eso, una devolución. Esa devolución les va a decir, bueno, vayan por acá, hay que modificar algo, no hay que modificar nada, está bien, amplíen información. O sea, eso les va a dar la posibilidad de rehacer el trabajo. O sea, no rehacerlo, sino sumar para que ese trabajo esté mejor. Claro. Bueno, perfecto. Bien. Gracias. Ailén, avanti.
Hola, profe. Yo también tengo lío con esto de los criterios, Sí, la verdad es que es medio caótico. sí, Mira, mi idea había sido esta, dividirlos por el público al que se dirigían, entonces yo primero tenía el criterio y después elegí los libros, tipo, dije, bueno, la verdad es que el 90% de mis libros son juveniles, pero dije, bueno, para poder tener este criterio elegí algunos de adulto, algunos juveniles y otros infantiles. ¿Qué bien. pasó? No, no puedo encontrar un segundo criterio, como que estoy encasillada en ese primer criterio y no sé cómo buscarle un segundo criterio a ese grupo de libros. Bien, Entonces no sé, sí, dentro de los libros que tenés, ¿hay libros de ficción y de no ficción? no, son todos de ficción. Son todos de ficción. Bueno, dentro de los libros que tenés, ¿hay libros importados y libros publicados en Argentina? O sea, ¿hay diferencia en el lugar de publicación o el lugar de edición? Sí, probablemente, sí. Bueno, quizá ahí puedas encontrar algún criterio, ¿no? Si son libros importados o si son libros justamente de producción nacional. Eso también, desde algún lugar, quizá a veces marca una diferencia, en cuanto a los materiales sobre todo, en cuanto a los papeles sobre todo. Yo, como les decía ahora, estoy residiendo en España y, contrario a lo que muchas veces uno cree, yo me encuentro que el gramaje del papel aquí no es, desde lo físico, no es lo mismo que el gramaje que nosotros manejamos en el papel, del papel en Argentina. O sea, acá todo parece mucho más liviano. Yo no sé con qué tiene que ver, o si el criterio de clasificación que tienen, o el gramaje, no sé, o los gramos son más livianos acá, pero hay diferencia. Cuesta mucho encontrar papel, cuesta mucho encontrar papel de ilustración brillante, por ejemplo, es todo mate. Entonces, a veces, justamente la producción, lo que tenga que ver con, si por ejemplo dentro de los libros infantiles que tenés hay libros que están hechos en China, es probable que tengan una manufactura mucho más digamos, mucho más trabajada, porque a lo mejor ese libro infantil viene con un títere, o a lo mejor ese libro infantil viene con, no sé, con stickers o con imanes o con extras que si es producción china, bien, es factible de hacerlo. Si esa producción se hiciera en Argentina, ese libro no se puede hacer, por ejemplo. Entonces, bueno, el lugar donde una publicación se produce, a veces también tiene que ver, o puede ser un criterio de clasificación, ¿no? Pero bueno, hay que ver si responde a eso. Claro, bueno, justo uno de los libros infantiles tiene stickers. La verdad es que no sé, lo tengo acá, no sé dónde Sí, está fabricado, pero no, esto es en Argentina, pero bueno, tiene stickers. bueno, hay que buscar quizá por ese lado. ¿Qué más podría ser? Bueno, son Claro, pasa todos de que ficción. además los criterios tenían que ser como justificables editorialmente, o sea, como por qué se tomó esta decisión editorial, ¿no? Entonces, como si los tengo que ¿Tenés dividir por libros que donde fueron sean, fabricados, tenés muchos me libros que sean confunden. de una misma editorial, por ejemplo? Sí, de hecho mi biblioteca está regida por 2 editoriales, así que me costó mucho encontrar libros de diferentes editoriales. No, ese puede ser un criterio de evaluación. O sea, elijo todos Editorial libros de tal la y misma editorial editorial. tal. Sí, Ah, sí. y otro, Quizás si dentro de lo que elegiste tenés el criterio de infantil adulto y después de estas dos editoriales específicas y ves cómo se mueven cada una de estas editoriales con el producto infantil y con el producto para adultos, es probable que encuentres alguna línea de decisión que responde netamente a la editorial. ok, buenísimo, eso por ya me sirve. Muchas gracias, profe. Sí, sí, Y una preguntita más que es sí, más con respecto a la presentación. Yo pensaba hacer algo tipo un PowerPoint, digamos, sí. y ¿qué tendría que hacer, por ejemplo, bueno, este libro y todas las características, o sea, todo el análisis que yo hice, o tengo que hacer más tipo comparación? Yo pensaba hacer como
como una pantallita de cada libro con todo el análisis de ese libro en específico, no contrastar los libros. A ver, por un lado, lo pueden presentar, esto es a nivel general, a todas, pueden presentarlo como quieran, sin ningún inconveniente. Pueden elegir cómo hacerlo, pueden hacerlo en Word, en un PDF, pueden hacer un video, pueden hacer un Power, lo que a ustedes les sea cómodo, no hay problema. Y el tipo de presentación no es que va a implicar que si es un PowerPoint o si es un Prezi o si es un video, la nota va a ser mayor que si es un PDF. No, lo importante es que responda como siempre, el primer punto a evaluar es que responda a la consigna que el trabajo pide. En este caso es este análisis, esta taxonomía. Entonces, primero, aunque sea en un Power, primero definir los criterios de evaluación, la división en cuanto a esos criterios, ¿no? Una vez que tengo el criterio, bueno, dentro de este criterio responden este y este libro. Al segundo criterio responde este y este libro. Hacer primero como un esquema conceptual de qué es lo que analizaron, como un resumen, y después sí pasar a las características de cada libro. Y obviamente sí acompañarlo de imagen, porque es la única forma que nosotras, tanto Aimé como yo, podamos tomar contacto con lo que están viendo, si no nos quedamos en el aire. Entonces, toda documentación de apoyo, imagen, foto, aunque sea sacada con el celular, no hay problema, pero sumen esa caracterización porque si no, no tenemos forma de ver de qué están hablando. ¿Mm? Sí, buenísimo, gracias, profe. Bien, Elina, adelante. Hola, profe. ¿Cómo estás? Yo tengo problemas también para clasificarlos. Sí. Encontré entre los libros que tengo como que voy más al contenido más que a la materialidad. Sí. Entonces se me hizo difícil. Elegí 5. Primero, dentro del contenido, ¿cuál es la clasificación que hiciste? De ficción. El problema con la ficción es que son, no sé cómo explicarlo, son muy diferentes uno de otro. Uno que es poesía, otros son novelas, tipo Harry Potter, y tengo uno del Corredor de Laberintos. Y después me voy a uno que es un manga, o sea, Sí. son muy diferentes. Okay. Si me voy a las otras novelas que tengo, son muy, entre año y año, están muy separadas. Entonces no sabía si eso era un problema. Dentro de lo que tenés, ahí como dijiste que hay ficción tipo Harry Potter, o tenés manga o algo por el estilo, vos tenés por lo menos la mitad de esos libros. ¿Son juveniles, por ejemplo? ¿Son para el público juvenil? Sí, pero no. O sea, de los 5 que tengo de no ficción, uno es poesía y no es muy juvenil, que digamos. El otro es una novela algo vieja, que me la regalaron, todavía no la pude leer, pero no es muy juvenil tampoco. Y después el manga, Harry Potter y el Corredor del Laberinto, sí, son juveniles. Bueno, busca por ese lado si tenés algún otro libro que pueda sumar de acuerdo a esta caracterización, que sean juveniles y que sean de ficción, por ejemplo. Y los de no ficción, vos tenías ficción y no ficción, ¿no? Sí, Elina, eran más, sí, tipo más históricos. Uno habla de la vida de Leonardo da Vinci, de cómo lo quisieron matar 3 millones de veces. Biografía, o sea, biográficos. Claro, sí. Tengo Secretos del Vaticano, Templarios en América, El Código da Vinci al descubierto, y Nazis en las sombras, que es de Argentina. Bien, por ese lado está bien. Yo te diría que trates de ver si dentro de lo que es ficción podés sumar alguno más que sea juvenil, quizá. Ok. Entonces ahí estarías un poquito más, digamos, más organizada
Sí, el de o no poesía es ficción. muy poco lo que puedas llegar a evaluar de un libro de poesía. Claro, el problema es que este me Entonces, encantó. Este sí lo compré por no, materialidad, está bueno, obviamente, pero sí. pero no a nivel de análisis en cuanto a materialidad, si tuvieras, por ejemplo, libros de poesía que difieren, o sea, libros de poesía que las maquetas internas difieren, porque hay algunos que tienen métrica y otros que son absolutamente libres, ahí podrías ver cómo la maqueta interior, quizá analizar la maqueta interior y ver cuán diferente es un libro de métrica tradicional de poesía con un libro quizás de poesía contemporánea, donde no se respeta ningún tipo de métrica y quizás a veces termina siendo casi narrativo, ¿no? Bueno, Entonces, justamente este es tipo narrativo. Lo clasifican como poema, pero para mí no es mucho poema. claro. O yo no estoy acostumbrada así. Pero tengo 3 libros nomás de poemas, así que no lo podría sumar a esta clasificación, porque Claro. si son 10 serían 5 y 5, y no me da. Claro. Trata de ver si conseguís, quizá, porque 3 tenés juveniles. Sí. Tendrías que conseguir 3 un par juveniles. más, quizá, como para sumarlo, Y- aunque sea que alguien te preste. Eh, perdón, ¿quién habló? Perdón. Ay, Sí. perdón, me quedé sin internet. Se me va y viene. Bueno, a ver, Hay Elina, varias manos ¿listo? levantadas Sí, y sí. varias Sí. preguntas en el chat. Elina, ¿está respondido? ¿Algo más? No, sí, voy a ver si consigo otros juveniles. Ok. Era eso, gracias. Ok. Cecilia y Micaela, que hace un ratito también que están con la mano levantada. Sí, Cecilia. Sí, profe, una consulta. Tengo un par de libros que están supuestamente impresos en España, pero acá hay uno que dice que está impreso, digo, en Egetza y me marca como que es Argentina, no sé por qué. Impreso en... Egetza, ahí lo escribo en el chat. Ajá. ¿Y buscaste información? Sí, me marca que es Argentina, pero en realidad abajo dice Barcelona, España y bueno, demás, que indica que está impreso en España. Bueno, sí, podría llegar a ser una producción, digamos, una reimpresión que se haya hecho. Tiene, a ver, en las últimas páginas, Sí, ahí la saben. en las últimas, fíjate si hay un pie de imprenta. Normalmente a veces en las últimas páginas hay un pie de imprenta que habla del lugar específico donde fue impreso. Más allá de que si en legales dice impreso en España o impreso en Argentina, en las últimas páginas, cuando se coloca el pie de imprenta, ahí sí da la información de dónde está impreso. Es el colofón. Igual si buscas Egetxa te aparece como que es una imprenta en Sabadell, España. Ah, Sí, también me aparece en Argentina, por eso. Claro, pero puede tener más de una. Si el libro dice que fue impreso en España y te pone ese lugar, quizás es ese lugar en España. Listo. claro. Sí, porque en las últimas páginas está una mini biografía de la autora y nada más. Pero también dice que es del grupo, espérame, en narrativa singular, que supongo que es español también. Investígalo. Sí. Sí, investigalo y cuando te cierran más de 2 o 3 puntos, ahí vas a ver si es de Barcelona o no. Gracias, profe. Y No, por favor. otra consulta también. Todos los libros que elegís son de, digamos, románticos. Sí, novela, Algunos, novela romántica. Sí, no, también es poesía y cartas de amor también. Sí. Bueno, puede que 5 entren para juveniles y los otros 5 pueden entrar para adultos. ¿Está bien así, profe? Sí. Ahí tenés 2 características. La primera
puede ser por contenido, ¿no? Sí. El tipo de narrativa romántica, y la segunda clasificación, en cuanto al público lector al que va dirigido, juveniles y adultos. Así que ahí Listo. tenés 2 criterios de clasificación, eso está bien. Gracias. No, por favor. Micaela, Hola, profe, buenos días. ¿cómo estás? Bien, ¿usted? Yo elegí 10 libros, también tenía preguntas con respecto a los criterios. Yo me centré en libros ilustrados como categoría, no sé qué materialidad sería, libros ilustrados. No, libros ilustrados, justamente. Ah, Es bien. una clasificación, libros ilustrados. Sí. Buenísimo. Dentro de esos libros obviamente hay novelas y hay cuentos, y dentro de esa subcategoría también está el público, que podrían ser, porque tengo libros juveniles, infantiles y novelas clásicas de adultos, pero ilustradas. Bien. Yo lo que quería hacer era por ahí más una comparación en cómo cambia el uso de la ilustración, y obviamente cómo cambia también la materialidad del libro, porque los libros, las portadas, todo no es igual. Exacto. Dependiendo del público. Sí, está bien, está bien. Ahí tenés, digamos, el análisis de este tipo de libros es bastante rico como para hacerlo. Sí. Y la idea es, como decíamos la semana pasada, es como meter todo esto en un microscopio y empezar a analizar, y en función de lo que vemos, decir, bueno, a ver, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Qué características se repiten en los libros ilustrados para niños? ¿Qué características se repiten en los libros ilustrados para adultos? Que hace, creo que un par de años, no me acuerdo, 5 años, hubo un boom de libros ilustrados para adultos. Y es un mercado que no deja de ser atractivo, porque obviamente que lo visual impacta, ¿no? Y de hecho, muchos adultos nos enamoramos de los libros para niños por las ilustraciones, por los ilustradores. O sea, acá hay un tema que yo siempre trato de como de poner al frente, ¿no? Porque en todo lo que tiene que ver con la edición, con los libros, con la publicación, siempre se le da mucho énfasis al autor, ¿no? El autor, uno entiende que es aquel que desarrolla el texto del libro, el contenido textual. Y dejan un poco de lado a los ilustradores, que realmente a veces son los que salvan el libro. Porque hay textos que no son para nada ricos y sin embargo los acompaña una ilustración tan maravillosa que ese libro se vende por el ilustrador y no por el autor. Es lo que a veces pasa también con la música, autor y compositor, ¿no? Que a veces se centran en la letra de una canción y quizá la música queda de lado, o se centran en la música y la letra queda de lado. Entonces, esto es un conjunto, es algo que como editoras o editores a futuro, es importante que puedan evaluar el peso de cada cosa. Como yo les contaba a los chicos el año pasado, que muchas veces las editoriales tienen fracasos absolutos en los depósitos, arrumbados, porque no se vendieron. Entonces llaman a un buen ilustrador, le piden que haga una tapa atractiva, toman toda la producción que tienen en el depósito, le cambian las tapas a todos los libros, lo sacan de nuevo al mercado y el libro se vende. Entonces, lo que no se había vendido de forma tradicional, lo salva un ilustrador o lo salva un fotógrafo. Entonces, esta es parte de la función del editor. Esto es parte de, otra vez nos avisan que nos estamos quedando sin tiempo por las dudas, aviso. Volvemos a entrar igual. Uno tiene que saber qué producto quiere sacar al mercado. Ahora seguimos con las preguntas, me queda Vanina también por ahí.
el haber elegido, en tu caso, Micaela, libros ilustrados, ya está determinando que como editora vas a darle mucha importancia a ese tema, ¿no? Entonces, te ubica en un lugar, ¿no? Es como que das una vuelta de rosca más, porque estás viendo, bueno, acá voy a elegir para este análisis taxonómico libros ilustrados, y voy a ver cómo influye la ilustración en los infantiles o en los libros para adultos, y voy a investigar el porqué, y esto tiene que ver con la visión del editor. Muchas veces les debe pasar que cada vez que ustedes dicen que están estudiando, ¿no?, y dicen edición, es muy difícil explicar qué hace un editor, ¿no? Es casi... O sea, uno quiere empezar a explicar y no sabe cómo explicarlo, porque es difícil para el otro entender. Normalmente nos ubican en edición de video. O sea, creen que trabajamos para una productora a nivel audiovisual y que lo que nosotros hacemos es editar lo que otro grabó, las imágenes que otro grabó. Darle a un video una determinada característica, calidad, criterio, duración y punto. Cuando uno tiene que decir editor, editorial, suena redundante y tampoco está diciendo nada. Cuando uno tiene que decir editor de libros, también, porque a veces nos confunden con una imprenta. Entonces, esto que se dispara a través del comentario de Micaela, y que normalmente en todas las clases o en todos los grupos o las comisiones a veces vuelvo a retomar, tiene que ver de qué forma encontré de manera personal cómo explicar qué hace un editor. Y lo que se me ocurrió a nivel gráfico es compararlo con un director de cine. Porque hay muchos puntos en común entre un director de cine y un editor. ¿Por qué? Porque ambos tienen un contenido que empieza siendo textual, desde un lado un libro, desde un lado el texto de un autor, desde el otro lado el guión de una película. O sea, hay un contenido que inicia siendo textual, que es un mensaje. Ese mensaje a su vez tiene que darse a conocer a un público determinado, que seguramente no va a ser, a veces puede ser apto para todo público, a veces no, a veces tiene un público específico, como puede ser el infantil. Entonces, ese director de cine o ese editor tiene que encontrar la manera de transmitir ese mensaje de la mejor forma posible. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que tiene que encontrar la voz adecuada, la forma de expresarlo, las imágenes adecuadas, la paleta de colores adecuada, la fotografía, la ilustración, las luces o las sombras, la materialidad, sobre todo en lo que tiene que ver con la edición de libros, en cuanto al tipo de papel, al gramaje de papel, a la encuadernación, a qué es lo que voy a utilizar. Entonces, cada decisión que un buen editor toma no tiene otro objetivo que el lector tenga una excelente experiencia de lectura. Y ese objetivo tiene que ver con el producto específico que se va a publicar. Porque si es un libro de texto corrido, también para que ese libro sea una buena experiencia de lectura para el público al que va dirigido, tiene que tener determinadas características. Aún siendo básico, hay cosas que hay que respetar. Entonces, el hecho de que uno sepa quiénes intervienen en todo el proceso de producción, aunque el editor no se ocupe de cada uno de esos procesos, porque quizá tiene la suerte de trabajar en una gran editorial y tiene equipos de trabajo,
sí tiene que saber qué es lo que quiere para ese producto, cómo pedirlo, a quién pedírselo, y después evaluar si lo que pidió se cumple. O sea, si tuvo esa devolución de trabajo por parte de su equipo, como para que ese libro termine siendo lo que él imaginó, ¿no? Esa característica física responde a lo que él imaginó, a lo que ideó para ese producto especial. Esto hace que uno empiece a ver la cantidad de protagonistas que intervienen en un producto editorial. Desde antes, o sea, desde la idea inicial, e incluso a veces desde la concepción de lo que se quiere, aún sin saber si hay un autor, ¿no? Porque muchas veces se encarga el escrito, se encarga el texto. Entonces, es un proceso largo, con muchos actores interviniendo, con muchos capítulos que se van cerrando de a poco y que tiene que estar óptimo para pasar al que le sigue, para que no sea una cadena de errores, sino que sea lo mejor que se pudo hacer dentro de las posibilidades con las que se contaba. Entonces, nada, cierro simplemente esto como para que justamente tengan en cuenta que el libro no es solo texto, que desde la producción el libro, básicamente todas las decisiones tienen que ver con generar esta experiencia de lectura. Esta buena experiencia de lectura tiene que ver incluso con la simple elección de un sistema de encuadernación que permita que un lector abra el libro y no se le rompa, y no se le deshoje, ¿no? Simple, o sea, parece simple, parece sencillo, parece incluso hasta que no habría que tenerlo tan en cuenta, y sin embargo sí. Y sin embargo sí, el hecho de abrir un libro y que ya antes de empezar a leerlo se deshoje, es una mala experiencia de lectura, porque no llegó a ser experiencia de lectura, ¿no? Bien. Creo que Vanina tenía una pregunta, no sé si ahora la perdí. Ya no quiero. ¿Ya no? Quedan 2 minutos, ya no quiero. No, igual ayer justo me pasó eso con un libro que había comprado hace bastante en Parque Centenario, Crimen y Castigo. Quise leerlo y se me desarmó todo, así que bueno, lo dejé. Bueno, y las preguntas que tenía yo también quería hacer... Igual te aviso, Vanina, si se corta volvemos, tranquila. Está bien, está bien. Sí. Ok, por un lado, libros ilustrados de turismo, de arte y turismo, era lo que había pensado, y por otro lado, que es más polémico, por eso lo quería consultar, tenía la opción, yo tengo tiendas de mazos de tarot y oráculos, tengo un montón, y por ejemplo hay muchos de este estilo que tienen, bueno, ya el packaging y un librito que es lindo, tapadurita, después las cartas. Este, por ejemplo, es un tarot de Botticelli que tiene como, son hologramas las cartas, o este que es más chiquitito. Entonces hay diferentes tamaños, formas, tiene que ver con lo que también... No es polémico para nada para nuestra materia, al contrario. Ahí tenés este material como para analizar muy rico. Todo eso que tiene que ver con los mazos de tarot, más sus libritos que acompañan. Deja de lado el tema, claro, deja de lado acá el tema de... ¿no? Como decíamos, del doble carácter del libro a nivel cultural y a nivel comercial. Esto también tiene que ver con la cultura. O sea, por más que edición se dicte en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Filosofía y Letras, no quiere decir que todo tenga que ser historia, literatura, filosofía, geografía. No, porque los editores podemos producir. Vanina, estábamos con vos. Vas a tener un buen material para analizar, así que tranquila. Entonces voy con esta, que me divierte más. Sí, tranquila, está bueno, está bueno. Buenísimo, gracias. Así que sentite absolutamente libre porque ahí vas a tener material. Para clasificar también, ya sé cómo lo haría, así que bueno. Sí,
Sí, está genial, está genial. Así Gracias. que sin problemas. A ver, Aimé me decía que en la sala anterior habían unas cuantas preguntas, así que si quieren pasamos a estas preguntas que estaban por el chat. Ahora copiaron 2, nada más, por ahora, pero bueno, podemos ir con esas mientras esperamos que más que duda. Jimena había preguntado si otra clasificación, aparte del público lector, podrían ser las ilustraciones de los libros, ya que los infantiles tienen ilustraciones y los adultos no. ¿También tenés infantiles sin ilustraciones? Sí. Y de adultos con ilustraciones. Ojo, exacto, exacto. Pero sí, puede ser otro de las categorías. Claro, hay que ver qué libros tenés. Hay que ver qué libros tenés. Pero como dice Aimé, a veces hay libros para niños que no son ilustrados y hay libros para adultos que son ilustrados. Entonces, no siempre los de adultos no. Justamente. ¿Qué más? A ver. Después está, la clasificación podría ser ediciones de bolsillo y dentro de eso impresas en Estados Unidos o impresas en Argentina. Si tenés suficiente material comparativo, sí. O sea, sí. Estos libros de bolsillo impresos en Estados Unidos tienen características muy particulares comparándolos con los impresos en Argentina, sí. Ahora, si básicamente son muy parecidos y no te permite hacer una diferenciación desde lo material, desde la materialidad de esas publicaciones, quizá no tengas cómo trabajar. O sea, no tengas suficiente material para trabajar. Por eso tenés que ver cómo están. Quizás podés comparar de bolsillo con otro tipo de libro. Sí, yo le pregunté eso. Sí, tengo Agustina. las de bolsillo de Estados Unidos y la versión en español en Argentina. Son tamaños totalmente diferentes y también el tipo de hojas que usan y además tipo los estadounidenses aprovechan hasta las retiraciones de las cubiertas. Por eso, si vos encontrás suficiente material de análisis, no hay problema. O sea, si esto te permite un desarrollo importante, no hay problema. Gracias. No, de nada. Podés ir pensando también por qué esas diferencias. O sea, más allá de ver las diferencias, pensar por qué se tomaron esas decisiones distintas. ¿Por qué en Estados Unidos se hacen más chicos y acá no? Lo que sea. Seguro que googleando aparecen cosas. Bien, ¿a qué más hay? Acá, pregunta si la impresión digital no es industrial y si es así, ¿por qué? Claro, yo antes les comentaba que si estamos hablando de una producción industrial, que esto tiene que ver con una tirada importante, nosotros vamos a ver que de acuerdo a la cantidad de publicaciones, o sea, la cantidad de ejemplares que tengamos que producir de un libro, vamos a elegir un sistema de impresión u otro. El sistema de impresión industrial que nosotros conocemos como tradicional, que es el offset y que es el que más se utiliza y es uno de los que ustedes más van a estudiar durante la cursada, se justifica para una tirada que sea siempre superior a 1000 ejemplares. Todo lo que sea inferior a esa cantidad de ejemplares normalmente se hace por demanda. En esta época, digamos, en los últimos 15 años quizás, se hace por impresión digital y se le llama bajo demanda. Quiere decir, necesito 200, hago 200, necesito 300, hago 300, pero no es una producción industrial como normalmente se conoce a la impresión tradicional de prensa en offset, que ustedes van a ver que hay una serie de procesos que los vamos a dividir en 3 grandes grupos, que es preprensa, prensa, terminaciones y acabados, ¿no? Si bien hay ciertas características que son comunes a lo digital y al offset,
muchos de esos procesos que intervienen en la producción industrial en offset no tiene nada que ver con la producción digital, como esto que yo les hablaba. O sea, básicamente ustedes piensen que partiendo de una impresión digital están acotados desde el vamos en el pliego del papel. Ustedes no van a poder imprimir nada superior a una A3, que es 29,7 por 42. Con lo cual, si ustedes tienen que aprovechar ese impreso, ¿no? o ese pliego de papel para sacar más o menos páginas, van a tener que ingeniárselas con el formato. Además, la impresión digital no permite un registro, que después también vamos a ver exactamente lo que es el registro, no permite un registro óptimo como para que ustedes, si doblan esa página, vean al trasluz y ustedes puedan ver que la maqueta o la caja de texto queda exactamente igual en cuanto al formato, a las dimensiones, a los márgenes, en lo que es la impresión digital. O sea, la impresión industrial en offset, en tiradas superiores a los 1000 ejemplares, da ciertas características óptimas para esa producción que no las tiene la impresión digital. Y como dijimos, la impresión digital es para tiradas cortas, a veces bajo demanda, y que sean siempre inferiores a 1000 ejemplares. Por lo general hasta 500, o sea, se puede manejar. Y después ya Ahora hay que ya, empezar... ya es un poco más, Claro. se ha abaratado mucho. Esto después lo vamos a ver en un teórico, pero creo que lo da en un teórico, Sí. Maca, ¿no? Sí. Antes la digital era muy cara. O sea, ya en un momento más de 10 libros en digital te era carísimo, te convenía ya casi hacer 1000. ¿A qué me refiero a hacer 1000? Al precio unitario. Obviamente hacer 1000 te va a salir más caro que hacer 10. Pero la cosa era cómo se dividían los precios. A medida de que se fue popularizando, sobre todo Amazon, esto fue cambiando un montón, y de hecho yo creo que lo vienen preguntando por el lado de que si trabajan con autores independientes o con autopublicación, se maneja mucho lo digital, y lo de on demand, de la preventa y ese tipo de cosas, es súper útil. 500 puede parecer una tirada corta o una tirada grande dependiendo de dónde estemos parados. Exacto. Si vos tenés que guardar 500 libros en tu departamento, te va a parecer una tirada enorme. Pero para lo que son las grandes empresas me refiero a Planeta, que imprime para toda Latinoamérica, 1000 es poco. Entonces ahí hay diferentes tipos de impresiones y producción a escala. Eso lo vamos a ver más adelante, pero está muy bueno que vayan ya focalizándose en eso. Acá también preguntan, también son de ficción y no ficción, pero creo que, esta sigue siendo Jimena, creo que no ficción tengo uno solo, que es de periodismo para adultos, el resto son de ficción para adultos como para público infantil. Bien, creo que ya está, se fue respondiendo con lo que veníamos hablando. Y acá está otra vez la pregunta de los catálogos completa, gracias, porque yo no la había anotado, que es si se podría analizar catálogos editoriales y revistas, porque tiene una colección de catálogos de cuando podía ir a la feria. Está bien, pero como lo mismo de siempre, ¿no? Que te permita un análisis comparativo enriquecedor. O sea, si todo termina siendo igual, si no podés sacar conclusiones de por qué una cosa y por qué la otra, tenés que evaluar si hay diferenciación. En todo caso, las revistas pueden ser revistas de decoración, por ejemplo, o pueden ser fascículos coleccionables, por ejemplo, ¿no? que tienen características diferentes a lo que puede ser un catálogo editorial, que te permita esa comparación. ¿Qué más? ¿Algo más? Pregunta, consulta, algo que quede colgado.
Bueno, entonces, resumiendo, en función de los libros con los que ustedes cuentan, tienen dos opciones. Partir del criterio de clasificación que ustedes quisieran hacer y ver si responde a los libros que tienen, o juntar los libros que tienen y ver si esos libros que a ustedes les interesan por alguna característica en particular, les permite algún criterio de clasificación. O sea, llegan por un lado o por otro, ¿no? Por el material con el que cuentan, y en función de eso ver qué clasificación les dan, o lo que ustedes quisieran, y si eso les permite hacer algún criterio, digamos, tener la cantidad suficiente de material como para desarrollar el análisis. Eso por un lado. Todas las preguntas, dudas, consultas que haya, está abierto el documento de Word para que lo puedan, para que puedan intervenir allí, y obviamente tanto Aimee como yo, en la medida en que lo vayamos viendo, iremos respondiendo las dudas que sigan surgiendo en el desarrollo del trabajo práctico. Como les dije, hay una fecha tentativa, una primera fecha de entrega que es para el 7 de septiembre. Esto no es obligatorio, sino que es simplemente a nivel de organizar las entregas para que ustedes puedan tener una devolución que les permita sumar contenido o rehacer el trabajo si es necesario hacerlo, ¿no? Si está bien, no hay problema, se avanza, se sigue con lo que queda. Básicamente eso. No quiero marearlas con lo que viene. Lo que viene va a ser entretenido. Así que por ahora concéntrense en el desarrollo del TP número 1, y yo durante la semana voy a ir sumando otro material como para que ustedes vayan teniéndolo. Ya para la semana que viene, lo que vamos a avanzar con el TP2. Entonces, lo más seguro es que yo les suba un video introductorio. Entonces ustedes podrían, antes de la clase, ver ese video como para tener en cuenta de qué vamos a hablar, y que directamente sea productiva la clase sincrónica de la semana que viene. Que ya no vamos a tocar ya el TP número 1, ya nos vamos a centrar en el TP número 2. Todas las dudas o las consultas que queden ahora se van a responder desde el documento desde el documento de Word, que va a estar subido al Classroom. Ya no lo subiste todavía, ¿verdad? ¿Cómo? Todavía no lo subiste. El Word, No. ¿o sí? Ah, listo. Sí, el Word sí. Sí está. ¿Cómo se llama? Porque lo estaba buscando para compartirles el... Ya te digo, porque hay un link. Claro, estaba buscándolo. A ver si lo para comparto, compartirles. si se los puedo compartir aquí en el chat. Ahí lo encontré, me parece. ¿Lo mostraste? Ahí estamos. Sí, no lo habían visto. Ahí estamos. ¿Lo viste? Sí. Sí, consultas abiertas, introducción Ahí TP. está. Bien. Ahí está. Bien. ¿Estamos? ¿Dudas? Copien ese link. Igual está en el tablón de la clase. En el tablón de la clase está, pero si no, cópienlo ahora para tenerlo a mano. Ese es el link que los habilita a ingresar y a poder intervenir el documento. Así que ustedes había pueden una escribir. cosa que había Sí. pasado, que te iba a decir, pasó esto de que, ¿cómo se llama? Julieta, creo que era. Sí, Julieta subió la entrega en la parte que dice prácticos, clases sincrónicas y grabadas, y Juan lo subió en la parte donde dice TP1 taxonomías, que es donde dice la fecha de entrega. Pongamos un punto fijo donde se tengan que entregar y que las entreguen todos en el mismo lugar. En el del TP. En el del TP, bien. Entonces, después Sí. ahora voy a tratar de cancelar En el las del entregas TP. en las clases y súbanlo en la parte que dice TP. Sí.
Bueno, si estamos entonces, si no hay más dudas, no hay más consultas, damos por terminada la clase de hoy. Gracias como siempre, gracias por estar. Se agradecen los comentarios, se agradecen las manitos arriba, las voces, la intervención por el chat, las cámaras. Así que de a poco, si alguien quiere sumarse, está bueno, porque así los conocemos, ¿no? Y los podemos ver. Así que les deseo una buena semana. Ya les dije, cualquier duda, consulta al documento de Word. Si en algún momento tienen algún problema o alguna cuestión personal, me pueden escribir al correo. Y bueno, abiertas a lo que necesiten, como siempre, tanto Aimee como yo. Sin dudas, como les dije la semana pasada. O sea, no hay preguntas tontas, lo tonto es quedarse con la duda o con la incertidumbre de no saber cómo resolver algo. Así que, gracias, nos vemos, que tengan linda semana y que estén bien. Les mando un abrazo. Muchas gracias. Buena Muchas semana gracias, para todos. Gracias. Gracias, nos vemos. Chao.